7, 8, 9, 0. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, en este caso un tutorial súper básico de uno de los programas de audio más conocidos y que es el programa por excelencia de audio de la suite de Adobe. Hablamos de Adobe Audition, un programa de pago que seguramente te tira un poquito para atrás también porque al principio puede parecer un poco complicado, pero vas a ver que es súper sencillo. De hecho, si trabajas en el mundo del audio en algún sentido, estás haciendo tus pinitos en la música o bien, por ejemplo, estás grabando, produciendo podcast y quieres dar un salto un poquito más profesional, este sin duda es tu programa y espero que después de este tutorial puedas manejarlo y te atrevas con él sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque donde algunos programas gratuitos se quedan cortos, Adobe Audition sí que llega, sí que te ofrece esa versatilidad, sobre todo en su multipista, en una forma de trabajar muy rápida, muy visual, pero que te puede permitir resultados muy profesionales. Por eso te invito a que te quedes y a que aprendas, lo que yo he aprendido de Adobe Audition. Ya digo, va a ser un tutorial muy básico en el que no vamos a hacer ninguna super teoría sobre el audio profesional, sino que simplemente te voy a enseñar lo que necesitas saber para esas pequeñas producciones que queden un poquito, más profesionales, que suenen un poquito mejor y que tú tengas más control sobre todo lo que suena. Y luego, a ver si con las herramientas que te vamos a dar, podemos además despertar tu creatividad y con esas herramientas se te ocurran más cosas cuando vayas a crear tu música o bien cuando vayas a crear tu podcast. Así que dicho esto, si te atreves con Audition, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es presentarte un poco la interfaz de Audition. Si te fijas, parece que no hay absolutamente nada. Es una de las cosas que, como decíamos al principio, tira un poquito para atrás a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque a veces no sabes ni siquiera por dónde empezar en este tipo de programas. Pero no te asustes. Lo primero que vamos a abrir es el menú de ventana. Lo tienes justo aquí arriba. Y en este menú de ventana, en espacio de trabajo, vas a ver que tenemos diferentes espacios de trabajo según lo que tú quieras hacer. Pero la buena noticia es que además de estos espacios de trabajo predeterminados, tú puedes personalizar el tuyo casi al máximo. Puedes colocar los paneles de la ventana en los espacios que tú quieras o puedes cerrarlos si no te van a hacer falta en ese momento y un largo etcétera. Por ejemplo, la primera vez que lo abras se te abrirá en predeterminado. En predeterminado vas a tener algo parecido a esto pero un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo he ido cerrando ya paneles. ¿Cómo cerramos los paneles? Pues es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, el panel de marcadores, que yo lo tengo aquí, si le clico y hago así en estas rayitas y le digo cerrar panel, estoy diciendo a Audition que ese panel de momento no lo necesito, no quiero tenerlo a mano. Ahora bien, lo podría abrir en cualquier momento. Si vuelves al menú ventana arriba, tienes todos los paneles aquí y nosotros estamos utilizando los que están marcados. Entonces, ya te digo, tú puedes ir cerrando los que tú consideres y quedarte con también los que tú consideres. Lo interesante de esto es que además esos paneles, como ves, los puedes estirar para darles más o menos protagonismo según necesites y según te resulte mejor para tu flujo de trabajo y tu manera de trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta quedarme con el bastidor de efectos, que luego más adelante veremos lo que es, pues un poquito aquí a la vista, a mano. También este gran espacio gris luego va a ser nuestra forma de onda, es decir, va a ser la base en la que trabajemos, por lo cual es importante que sea grande, que tengas un espacio bastante grande, o por lo menos a mí me gusta así, que tengas un espacio bastante grande para trabajar con ello.
Y luego hay dos que siempre debes tener a mano, sobre todo cuando grabas, pero también cuando editas, cuando montas, cuando mezclas, que son el panel de transporte, que es en el que tienes pues el botón de grabar, play, pausa, stop, etcétera, y que es el panel de niveles. Tienes aquí este búmetro, esta línea es un búmetro que nos da la medida visual del nivel de sonido que tenemos en nuestra grabación y luego en todos los audios que reproduzcamos. Por eso es muy importante tenerlo siempre a mano. Ahora bien, como te comentaba, lo puedes personalizar. Si en vez de aquí abajo tú lo quieres aquí, como ves, yo simplemente le he dado aquí a niveles y me lo llevo donde yo quiera. A mí me gusta tenerlo aquí abajo, pero eres dueño o dueña de elegir, por ejemplo, aquí a la derecha, más grande, más estrecho. Puedes elegir dónde quieres colocar esos niveles, sin ningún problema. Yo lo voy a poner de nuevo aquí, que es donde me gusta visualizarlo, pero ya digo que puedes trastear sin problema dónde quieres colocar ese panel y cada panel y en qué medida. Bueno, esto es un poco la interfaz, pero además hay una parte importante, esta de aquí, la de arriba a la izquierda. Verás que tenemos el botón forma de onda y el botón multipista. Nosotros, cuando trabajamos con un solo audio, con una sola pista, con un archivo, estamos trabajando en el modo forma de onda. Pero si trabajamos con un multipista, si lo que estamos haciendo es mezclar audios, moverlos, cortarlos y que se mezclen para luego hacer una producción global, trabajaremos en multipista, evidentemente. Pero eso va a ser un poquito más adelante. De momento, nosotros seguimos trabajando en forma de onda, lo vas a ver. Así que no te preocupes porque paso a paso vamos a ir viendo cada aspecto de este programa que funciona tan bien, realmente bien. De verdad vas a ver que es, como te decía, muy sencillo y que vas a poder trabajar muy rápido con él. Continuamos con Adobe Audition y lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo, un archivo en el que vamos a grabar. Ojo, también podemos pegar cosas, podemos trabajar de muchas maneras, pero vamos a empezar por el principio. Lo que vamos a hacer es grabar nuestra voz, por ejemplo, podría ser también un instrumento, podría ser cualquier entrada de audio desde cualquier fuente, pero lo que vamos a hacer es, yo creo que lo más básico, que es grabar nuestra voz en Adobe Audition y hacerlo con cierta calidad. Lo primero que haríamos sería ir a la ventana Archivo y en Archivo nos iríamos a Archivo Nuevo. Ya ves que el archivo nuevo ya nos da varias opciones. Las que nos interesan son estas dos, sesión multipista o archivo de audio. ¿Cuál debo elegir? Pues te soy sincero, a veces cuando le coges el tranquillo al programa da un poco igual. ¿Por qué? Porque si yo quiero grabar mi voz para una locución y luego poner música, poner efectos, imagínate un reportaje, un podcast, algo así, pues a lo mejor al principio, como lo vamos a hacer aquí, grabaría en archivo de audio, pero lo podrías hacer directamente en una pista de la sesión multipista y luego vamos a ver cómo se hace, no te preocupes. E incluso puedes grabar con un montón de cosas a la vez sonando, como se hace en el mundo de la música. O sea que no va a haber ningún problema. En todo caso, es muy difícil que metas la pata y te equivoques. De momento, vamos a darle a archivo de audio. Y esto es muy interesante y también muy importante, porque cuando nosotros creamos un archivo de audio, lo primero que nos va a pedir son unos parámetros, igual que lo hacen, por ejemplo, los programas, las apps de edición de imagen o de creación de vectores, como Photoshop, Illustrator, etc. Lo primero que nos pide es una serie de parámetros, es decir, la base con la que vamos a trabajar. Y esos te los voy a explicar ahora mismo, porque ya ves que son 3 y son muy sencillos en principio. Nos vamos a quedar un poquito en la superficie para que sepas cómo tienes que trabajar. Lo primero que nos pide, evidentemente, es un nombre. Y yo voy a poner prueba audio audition. Se me ha olvidado por aquí una A. Venga, la ponemos.
Y fíjate que lo siguiente que nos pregunta es la velocidad de muestreo, o también conocida como frecuencia de muestreo. Esto viene de un teorema bastante antiguo, el de Nyquist-Shannon, porque Nyquist lo teorizó hace muchísimas décadas, pero no lo demostró, y fue Shannon quien lo demostró décadas después, y habla de las muestras que hay que tomar para que algo sea lo más veraz posible. Vamos a dejarlo más o menos en eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. De cada segundo de audio que yo grabe de mi voz, que suena y entra por el micro en analógico, lo vamos a decir así, con impulsos eléctricos, y que luego el ordenador o bien el micro USB o bien la interfaz va a traducir a digital a ceros y unos, de cada segundo, la velocidad de muestreo me indica que va a tomar 48.000 muestras. 48.000 muestras por segundo. Supongo que lo tienes más o menos claro. Es decir, de nuestra voz va a copiar 48.000 trozos de cada segundo. No sé si lo entiendes así. De todas formas, yo puedo elegir cualquier frecuencia de muestreo. Ahora, se suele trabajar en estas dos. Esta es la que los que somos ya un poquito vieja escuela lo llamamos calidad CD, 44.100, y esta 48.000, que le llamábamos calidad DVD, algo así. 44.100 lo llamamos también así, 44.1 te lo puedes encontrar porque estamos hablando de hercios o de kilohercios. Entonces, si ves 48 o 44.1 es que está en kilohercios, y si ves 48.000, evidentemente es que está en hercios. Yo voy a trabajar en 48.000. Puedes trabajar en muchas frecuencias de muestreo dependiendo también de la calidad máxima que te permita pues tu tarjeta de sonido, tu micro USB, etc. También te digo que los estándares son estos. Se suele trabajar a 48.000. Es un estándar más que suficiente, y en cualquier plataforma de streaming, de lo que sea, 48.000 es ideal. En cuanto a los canales, tenemos varias opciones. Tenemos mono, es decir, que solo vamos a tener un canal de audio, y tenemos estéreo, vamos a tener dos canales, el izquierdo y el derecho. Y también tenemos la opción de 5.1, que es el sonido envolvente. Pues también los más mayores recuerdan los sistemas envolventes de Home Cinema. Pues el sonido envolvente, o como lo tienes en el cine, es que tienes varios altavoces y un subwoofer. 5 altavoces y un subwoofer, y el sonido se puede mover alrededor del espectador para crear esa sensación de sonido real y, como su propio nombre indica, envolvente. En este caso, siempre vamos a trabajar en mono o estéreo, pero si yo voy a grabar un micrófono, si voy a grabar mi voz, lo que voy a hacer es trabajar en mono, porque los micrófonos trabajan en mono, siempre trabajan en mono. De hecho, cuando conectamos un micrófono, por ejemplo, a una grabadora o a una cámara y que está configurada en estéreo, lo que va a hacer es tirar el sonido del micro solo a un canal. Entonces, cuando tú vayas a montar, por ejemplo, el audio o el vídeo con un audio de un micrófono directamente a cámara, a veces te vas a encontrar con que el sonido suena solo por el canal izquierdo. Y vas a decir, ¿qué ha pasado aquí? No ha pasado nada, es totalmente normal. Entonces tienes que duplicar ese canal, o rellenar el canal derecho con el izquierdo, o pasarlo a mono, o como lo quieras hacer. Pero si yo grabo directamente voz, lo que voy a hacer es, de entrada, grabar la pista en mono. Y luego tenemos la profundidad de bits. Es el último parámetro que de momento tenemos que configurar. No te preocupes, que tampoco quiero que te aturulles, que esto te parezca muy complicado. Son aspectos básicos del mundo del audio, y te los estoy explicando, ya digo, muy en la superficie, de manera muy llana. La profundidad de bits es digamos, la resolución de nuestro audio, por decirlo de alguna manera. Es el número de bits que tiene cada muestra, cada una de esas 48.000 muestras. No sé si me explico. Es como decía, la resolución, la amplitud de cada muestra. Como puedes imaginar,
cuantos más bits, pues más calidad, más resolución de audio voy a tener. Pero también tienes que tener en cuenta que el tamaño de tu archivo también se va multiplicando, se va ampliando. Con lo cual, bueno, pues tenemos que encontrar una armonía entre también la capacidad que tenga de procesamiento tu ordenador, tu computadora y el tamaño de archivo que quieres, etcétera. Si no hay ningún problema, que no lo suele haber, el audio no es algo ultra pesado, a no ser que trabajes con producciones muy grandes, pues yo te recomiendo trabajar en 32 con punto flotante. ¿Qué quiere decir eso? El 24 bits es un estándar más que razonable, está bien, pero si te permite grabar y trabajar a 32, mucho mejor, porque el 32 flotante es, por decirlo de alguna manera, y que nadie me mate por favor, es como un RAW, el RAW de fotografía, pero trasladado a audio, de alguna manera, ¿Por qué? Porque me permite incluso, y eso lo veremos después, que si yo grabo a un nivel demasiado alto, saturo un poquito, que eso tenga arreglo, que normalmente no lo tenía. Si yo grabo saturado, pues queda saturado y ya no se puede hacer nada. Pero con 32 flotante a veces se pueden corregir aún ciertos aspectos del audio y es algo muy interesante. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar en 32. A continuación, simplemente lo que tenemos que hacer es darle a aceptar y ya tendríamos nuestro archivo listo. Como ves, aquí tengo una línea de tiempo, pero de momento, pues aquí no hay nada, ¿verdad? No te preocupes, porque eso es lo que vamos a grabar ahora mismo. Una vez tenemos nuestro archivo preparado, simplemente nos queda grabar. Lo más sencillo sería darle al botón de grabar y ya está. Seguramente te funcionaría la primera vez con el micrófono interno de tu ordenador, pero lo que estamos buscando es la máxima calidad de audio. Así que lo que vamos a aprender también es a configurar bien la grabación según el micrófono que tú tengas o la fuente de entrada que tú tengas. Y vas a ver que también es muy sencillo. Tenemos que indicarle a Audition cuál es nuestra fuente de entrada, es decir, nuestra fuente de sonido. Por dónde queremos que entre ese audio a Audition. Y es algo muy sencillo. Tendrías que irte aquí a la parte de arriba, si tienes Mac a Adobe Audition, y si no, en un PC lo tendrás en archivo, en cualquiera de los dos. En todo caso, lo que buscamos es preferencias, hardware de audio. Y nos abrirá esta ventana. De todas formas, si tú conectas cualquier dispositivo o lo desconectas una vez tienes abierto Audition, enseguida te va a lanzar un mensaje que te va a decir algo así como que se ha cambiado el hardware de audio, que hay dispositivos diferentes conectados o desconectados, y entonces que si quieres acceder a la ventana de hardware de audio, y vas a acceder a esta ventana en un segundo. En esta ventana lo que nos interesa sobre todo es la entrada y la salida. En clase de dispositivo es pues el dispositivo de audio que tienes en tu computadora, en tu ordenador. Como yo estoy utilizando Mac, tengo el Core Audio, que es el que viene predeterminado. Pero bueno, si tienes PC y tienes tarjetas de sonido internas y demás, puedes tener ASIO, puedes tener otro tipo de dispositivos de audios predeterminados. Ahora bien, vamos a donde nos interesa. La entrada y la salida. ¿Qué es la entrada de audio? Pues como te decía antes, es simplemente por dónde estamos metiendo nuestro audio, digitalizando nuestro audio hacia Adobe Audition. Porque nosotros cuando hablamos a un micrófono, como decía, estamos hablando en analógico. El micrófono está captando la vibración que producen las ondas sonoras, lo está traduciendo a señales eléctricas, a impulsos eléctricos, pero si queremos digitalizar, esos impulsos eléctricos se tienen que convertir en ceros y unos. Y ahí es donde está nuestra entrada. Si yo utilizo un micrófono USB, quiere decir que
ese conversor de audio de analógico a digital ya lo tiene integrado. Si estoy utilizando un micrófono analógico, de condensador, dinámico, el típico micrófono Rode, Shure, pero que no tiene una salida USB, lo que necesito es algo que traduzca eso a ceros y unos, y es lo que hace una tarjeta de sonido externa o una interfaz externa, como la que estoy utilizando yo ahora mismo. Yo estoy utilizando un micrófono y una interfaz que vas a ver ahora mismo porque me la va a marcar, pero que te voy a dejar también en la descripción del vídeo, así que no te preocupes. Pero bueno, pues si no tienes eso, también puedes tener una mezcladora, un mixer que tenga una salida USB y te digitalice el audio. Es decir, las opciones son muchísimas. Y si no, pues el micrófono interno o los microcascos de tu móvil, etcétera, conectados al ordenador, probablemente también te digitalicen el audio porque lo está haciendo el propio ordenador. Así que opciones 1000. Yo, por ejemplo, estoy utilizando un micrófono USB, ya viene marcado aquí, ASPA 300 USB Mic. Pero cualquier dispositivo que tú tengas e incluso que hayas tenido conectado o que esté configurado, lo vas a tener aquí. Van a aparecer y desaparecer, no te preocupes. Cuando tú lo conectes te tiene que aparecer aquí. Por ejemplo, la interfaz, un dispositivo virtual que yo estoy utilizando para que el sonido se grabe a la vez en Audition y que tú lo puedas oír en el vídeo. En fin, dispositivos virtuales de Rode. Si tuviera un dispositivo Rode, pues también me aparecería aquí. Y el micrófono USB por el que yo voy a grabar, que no es el mismo, de hecho vas a notar la diferencia, que este por el que te estoy hablando ahora mismo. Entonces lo que tendría que hacer es seleccionar ese micrófono USB como entrada de audio. Por ahí va a entrar el audio Audition. Y luego tengo que seleccionar la salida de audio. Es decir, ¿por dónde va a salir ese sonido? Cuando yo le dé a play, ¿por dónde va a sonar? Y aquí exactamente lo mismo. Puede sonar por la interfaz de audio para que yo lo escuche por unos monitores o por unos auriculares. Puede sonar por los altavoces, por los auriculares del propio equipo, por donde yo quiera. En este caso, como decía, yo he creado un dispositivo virtual y le he dicho a Audition que tiene que sonar por ahí. Lo siguiente que nos vamos a encontrar es el reloj, que tenemos marcada que el reloj de sincronización es la salida Audition. No le des más vueltas, no te va a hacer falta saber mucho más. El tamaño del buffer es interesante porque ahí sí que si tú quieres escuchar a la vez, pues es interesante que no tengas latencia, que no tengas el retardo del audio, porque si estás hablando y escuchándote con cierto retardo, te vas a volver loquísimo o loquísima. De repente va a parecer que has tomado algo de alcohol y que no sabes hablar. Entonces es interesante que tengas un tamaño de buffer que te permita escucharte bien a tiempo real, pero que pueda soportar tu ordenador. Yo suelo trabajar en 512, puedes probar en cualquiera de ellos, pero en 512 a mí me suele ir bien. Y la velocidad de muestreo vamos a trabajar en 48.000, igual coincidiendo con la velocidad de muestreo de nuestra pista. Y simplemente ahora ya le podemos dar a aceptar. Una vez le hemos dado a aceptar, ya podríamos grabar con nuestro micrófono. Pues una vez estamos preparados para grabar nuestro audio, simplemente tendríamos que darle, ya tendría que estar habilitado, si todo está bien, nuestro botón de grabar. Así que lo que vamos a hacer es simplemente eso, grabar. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Bien, pues ya has visto que es muy sencillo. Ya tengo mi materia prima, ya tengo el audio en bruto grabado desde mi micrófono USB a Adobe Audition y ahora lo podría escuchar. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition.
Ya lo hemos escuchado, se escucha perfecto, le falta un poquito de nivel, pero eso va a tener arreglo en breve. Y vamos a ver a qué nos referimos con eso del nivel y muchos más aspectos. Porque, por ejemplo, has visto que cuando yo empiezo a reproducir, que primero no me voy a saltar pasos, tú tienes el botón de play aquí. Esta es una prueba de audio para nuestro... Y el botón de detener, el botón de stop, lo tienes todo aquí como en cualquier player. Ahora bien, yo te recomiendo que empieces a utilizar desde ya los atajos de teclado. En cualquier programa de vídeo o de audio, el atajo de teclado más utilizado es la barra espaciadora. La barra espaciadora va a ser el play y el stop a la vez. Los amigos y amigas del canal de YouTube, entonces es lo más sencillo que según seas diestro, zurdo, zurda, pues con la mano que te quede libre, pues utilices los comandos del teclado, que los vamos a ir viendo y repasando. Pero de momento esto suena. Esta es una prueba de audio para... Y lo que puedes ver es que aquí abajo tenemos este búmetro digital, este panel de niveles, y nos está marcando el nivel de audio que nosotros tenemos. Bueno, vas a ver que si reproduzco tiene un nivel más o menos máximo. A nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Ya te decía que tenía poquito nivel, el pico más o menos está en menos 18, menos 16 decibelios. ¿Cómo trabaja el nivel de audio en digital? Como ves, va en valores negativos. En digital siempre trabajamos en valores negativos hasta que llega a 0. 0 es el límite del nivel en audio digital y es el valor al que nunca o casi nunca debemos llegar. Siempre tenemos que trabajar un poquito por debajo. Es uno de mis consejos principales. Y sobre todo cuando grabes. Cuando grabes, intenta trabajar por debajo de 0, porque si no, en cualquier momento puedes saturar. Si por ejemplo vas a grabar a unos músicos en directo, a una obra de teatro, a alguien que va a tener cambios en el nivel de sonido, pues puedes pedirles que toquen en la nota más fuerte que van a interpretar. Y entonces tú saber que ese es tu máximo, que eso es lo más fuerte que va a sonar. Y a partir de ahí bajar un poquito para que eso nunca llegue a 0 en tu grabación. Y así tu grabación no estará saturada. Si tú vas a hablar, a cantar, exactamente igual. Si vas a levantar la voz, tienes que controlar que nunca llegue a 0, porque entonces estarás saturando en tu grabación y tiene mal remedio. Por eso habrás visto que muchos y muchas cantantes, cuando van a cantar, están interpretando y van a cantar una nota muy fuerte, lo que hacen es alejarse un poquito del micro para equilibrar un poquito esa potencia que van a imprimir, cómo van a amplificar su voz para interpretar esas notas. Entonces tú tienes que localizar esas notas y que ese sea tu nivel máximo, y de ahí para abajo, pero nunca llegando al 0. Ahora dirás, ¿y cómo tengo que grabar? Pues yo te doy un consejo. Siempre podemos pensar, pues grabo muy bajito y así me aseguro de que nunca voy a llegar al 0. También sería un error en audio. ¿Por qué? Porque si grabas muy bajito y luego amplificas, no solo estarás amplificando el sonido que quieres grabar y editar, no solo estarás amplificando tu voz, también estarás amplificando el sonido ambiente. Cualquier ruido de la sala, cualquier reverberación, el ruido del sistema, el ruido interno del micrófono, siempre hay un ruido, siempre hay un ruidito que luego veremos cómo limpiar. Pero de momento, cuanto más bajito sea, cuanto más diferencia tenga entre ese ruido y mi voz, mejor. Entonces tengo que jugar en unos niveles en los que la voz esté definida, pero no sature, y que tampoco esté tan bajita como para que la enmascaren los ruidos cuando yo la amplifique. ¿En qué niveles se suele trabajar? Bueno, pues aquí cada uno tiene sus preferencias. Yo te diría que siempre trabajaras por encima de menos 12 dB, y a mí me gusta trabajar en menos 9 y menos 6, en este rango, entre menos 9 y menos 6 dB es donde tengo una grabación que si su pico máximo es menos 6,
es totalmente segura, pero me aseguro de que tengo un buen nivel. Entonces, así de simple. Además, notarás que incluso tu interfaz, tu mesa de mezclas y esta barra de nivel habrás notado que tiene varios colores. En verde quiere decir que no pasa nada, que todo correcto, pero verde es un rango muy amplio. Estás trabajando a un nivel muy bajito. Cuando se torna amarillo o bien naranja, según la mesa, el programa, etcétera, es que estás trabajando a un nivel medio alto, que está bien. Y cuando pica en rojo, cuando te marca en rojo, quiere decir que ya estás cerca de saturar o saturando, es decir, peligro. Entonces, que siempre tengas ese amarillo constante, pero que nunca o casi nunca llegue al rojo, y así te aseguras que no estás cometiendo ningún error. Como ya tenemos este audio, ya podemos trabajar con él. Como decía, cuando damos un play, podemos ver esos niveles del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe. Como está muy bajito, siempre está marcando el verde, y en cierto momento, concretamente aquí, en este que te marco yo, vas a ver que marca el amarillo. Es el momento en el que tiene más volumen del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe. Pero aún así estaría un poco bajito. Te voy a enseñar cómo arreglar de manera muy básica un audio como este que tenemos en bruto. Pero primero, ahora que ya tenemos cosas grabadas, también te voy a enseñar ciertas herramientas que ya están disponibles en esta ventana. Una de ellas es el zoom, porque nosotros no siempre vamos a trabajar con toda la forma de onda. Podemos tener una vista general de todo el archivo, o bien podemos tener una vista en detalle. Nos podemos mover muy fácilmente. Mira, fíjate, aquí en la parte de arriba lo que tenemos es toda la línea de tiempo, toda la forma de onda. Esto se llama forma de onda, que es la representación gráfica del sonido. Entonces, yo puedo retraer esta barra y voy haciendo un zoom en la pantalla, y puedo cogerla del otro lado, fíjate, del otro extremo, y también la puedo retraer hacia acá. Entonces, al contraer toda esta barra, lo que estoy haciendo es un zoom in en mi archivo, viendo un detalle. Luego, si me pongo encima, el cursor se transforma en una mano. Quiere decir que me puedo mover, visualizar diferentes partes de la forma de onda en detalle, y puedo ampliar, evidentemente, en cualquier momento. Si además tienes un ordenador de Apple y tienes el ratón de Apple, o tienes el ratón de Apple Magic Mouse, esto la verdad es que es bastante maravilloso. ¿Por qué? Porque no solo hay muchos ratones en el mercado que también lo hacen, o lo puedes hacer con el scroll, etcétera. Pero como este ratón es totalmente táctil, yo con el dedo índice puedo hacer un zoom in y un zoom out a tiempo real. Pero además eso moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Pero moviéndome a izquierda y derecha, a la vez me puedo mover por toda la forma de onda. Pues ¿para qué sirve esto? Básicamente para que el flujo de trabajo sea mucho más rápido a la hora de editar y montar un audio. Y yo puedo ir haciendo zoom in, fíjate, hasta que llego, ¿ves?, al máximo. Y el máximo es interesante. ¿Qué es ese máximo? Pues estos puntitos que tú ves son las muestras. Esa frecuencia de muestreo que yo te estaba indicando al principio. Pues cada puntito es una muestra. Y los bits hacen alusión a la altura, a la parte vertical de las muestras. Entonces, cuanta más frecuencia de muestreo, más puntitos tendrá mi forma de onda, y cuantos más bits, más diferenciada, más concisa será la altura del puntito con respecto al siguiente o al anterior. Entonces, más calidad de audio tendré. Pero básicamente lo que estamos viendo es sonido. Estamos viendo, si te fijas, estamos viendo ondas. Bueno, pues una vez que sabes moverte por la forma de onda, podemos ir al principio, al final. Hay una cosa interesante. Si yo le hago doble clic aquí, si te fijas, no hace falta que recoja todo el zoom a mano. Simplemente, si yo hago un zoom in y hago un doble clic en la barra de zoom, vuelve
al 100% de la visión. Es decir, que me permite también moverme muy rápido de esa manera. En multipista, además, y lo veremos más adelante, vamos a tener dos. Vamos a tener la horizontal y luego a la derecha vamos a tener la vertical. También es interesante que veas que lo que nosotros tenemos en pantalla, lo que tú estás visualizando, es simplemente una gráfica. Una gráfica en la que tenemos en uno de los ejes el tiempo. Por ejemplo, esto de aquí son los 6 segundos de grabación. Esto de aquí son los 10 segundos de grabación. Y en la otra, lo que tenemos es el nivel. Es decir, esa amplitud, ese volumen que marcaba el búmetro de abajo. Si yo le hago play, y amigas del canal de YouTube que están... Si te fijas, antes decíamos que más o menos marcaba en esta zona, pero es que la forma de onda ya me lo está diciendo. Yo tengo aquí la gráfica y me dice dónde tengo los picos, hasta dónde llegan. No haría falta ni que mirara el búmetro, porque ya me lo está marcando aquí. Si esta forma de onda llega más arriba y más abajo, quiere decir que ese sonido es mucho más fuerte. Estará sonando mucho más alto, tiene mucho más nivel. Entonces, esta gráfica también me sirve en todo momento para saber en qué niveles estoy trabajando y la diferencia entre una y otra parte. Y también localizar pues donde hay un silencio, donde hay un ruido, un chasquido. Lo vas a ver muy fácil, ya verás. Bueno, aquí hay otra cosa que no sé si te ha llamado la atención, pero que es interesante, que es esto. Lo que estoy moviendo, lo que está flotando. Esto de aquí es una ventanita, como bien decía, que es flotante, la puedes colocar donde quieras, siempre anda por aquí en medio, está muy bien, se queda fija. ¿Y qué puedes hacer con esa ventanita? Lo que puedes hacer es subir y bajar la amplitud, la ganancia. ¿Veis? Yo puedo darle más o menos volumen. Si quiero que suene más alto, fíjate. Del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Y así es como lo teníamos antes. Del canal de YouTube que están intentando aprender. Yo puedo subir y bajar el volumen de todo el archivo, pero también lo puedo hacer por partes. Es decir, puedo hacer un zoom, si te has fijado en esto, que es una respiración. Y dirás, ¿por qué suena tantas veces? Cuando yo le doy un play, hace un bucle, ¿verdad? Un loop. Muy sencillo, porque en mi barra de transporte yo tengo activado reproducir en bucle. Si lo desactivara, se pararía al final y si le doy otra vez a play, seguiría donde se queda. Fíjate. Que están intentando. Entonces, si yo me vengo aquí, selecciono y tengo desactivado el bucle, se reproduce, se para y continúa. Que están intentando aprender. Yo suelo trabajar con el bucle, pero depende del caso, porque cuando estás editando justo al final de una producción, quieres escucharla varias veces, a veces si no tienes seleccionado en tiempo, se te olvida y vuelve al principio de la producción y tienes que volver a buscar el trozo en el que estás trabajando y demás. Entonces depende del momento, pero para estas cosas sí suelo tener activado este botón de bucle. ¿Para qué sirve? Pues fíjate, yo he seleccionado esta parte, que es la respiración, y a lo mejor lo que yo quiero es atenuarla. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de una manera muy sencilla aquí, también un poquito bruta, es bajando el volumen, bajando esa amplitud y de repente ya no tengo respiración prácticamente. Que están ¿Cómo lo sé? Porque lo estoy viendo. Estoy viendo aquí que prácticamente no hay respiración en la forma de onda. Ya digo que a veces cuando te acostumbras no hace falta prácticamente ni escuchar, ya estás localizando los sonidos y sabes cómo van a sonar porque la forma de onda te lo está mostrando. Esta es la respiración y yo selecciono y bajo el volumen y la atenúo o bien la amplifico. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay un dilema. Cuando grabamos voces, dependiendo de quién se encargue del sonido, hay gente a la que no le gustan nada las respiraciones y las suprime, y hay gente que mantiene, que las
la respiración es algo totalmente natural y que tiene que estar. De hecho, si te fijas, seguro que algunos de tus cantantes favoritos tienen respiraciones al interpretar en sus discos, en sus canciones, y no te habías dado ni cuenta. Y yo te animo a que las localices. Ahora bien, en el momento que las localices no puedes escuchar otra cosa y también es un problema. El caso, que respiraciones sí, respiraciones no, depende también de a quién le preguntes. Yo en muchos casos me gusta quitar algunas y dejar otras. Las que dejo es porque suenan naturales y quiero esa naturalidad. Ahora bien, a veces lo que hago es atenuarlas un poquito. Se siguen oyendo, pero no tienen protagonismo. Están ahí, siguen el ritmo de la locución, pero sin molestar demasiado. Entonces, lo que suelo hacer es eso, es atenuarlas un poquito, no como he hecho aquí, que directamente me la he cargado. Cosas que también podemos hacer, como hemos suprimido una respiración, una de las cosas que puedo hacer, que ya me has visto hacer, es seleccionar una parte. ¿Cómo se hace? Pues lo habrás adivinado, clico en una parte, arrastro el ratón y selecciono lo que yo quiera. Y cuando yo reproduzca, que está en YouTube, que está en YouTube, que está en YouTube. Eso es, y como hemos hecho con la respiración, lo que yo tengo seleccionado es lo que yo puedo subir y bajar de volumen o actuar sobre ello. Pero otra de las cosas que también puedo hacer es borrar esas partes. Puedo copiarlas, puedo pegarlas, lo vamos a ver a continuación, pero puedo borrar esas partes. ¿Cómo lo hago? Pues de la forma sencilla o de la forma difícil. Vamos a empezar por la difícil, que sería, por ejemplo, haciendo clic en el botón derecho y diciéndole cortar, por ejemplo, o bien yendo a edición, cortar, ese tipo de cosas, eliminar. Pero como ves, aquí hay un atajo de teclado. Ese atajo de teclado es el que todos usamos, porque simplemente yo selecciono y con la tecla de borrar, la que utilizas en los textos, haces así y ya ese trozo desaparece, esa parte desaparece. Así que podríamos hacer lo mismo con el resto del archivo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mover? Ya me has visto que yo con el ratón me movía izquierda, derecha y demás. Pero también me has visto utilizar esto de aquí. Esto es el cabezal de reproducción. Este botoncito azul que está alineado con esta línea vertical roja me indica qué estoy reproduciendo en cada momento. Entonces yo me puedo mover, lo puedo arrastrar o puedo clicar. Si clico arriba o clico aquí, en cualquier sitio, voy moviendo ese cabezal de reproducción. Si quiero escuchar desde aquí, pues me vengo aquí y le doy a reproducir. Esta es una prueba de audio a donde yo quiera. Bien, pues con ese cabezal de reproducción ya digo que nos podemos ir moviendo por distintas partes del archivo. Y además puedo hacer zoom y el zoom se va a basar en él y puedo decir voy a quitar este silencio del principio. Esta es... Así que me vengo aquí, selecciono toda esta parte y ya digo, la manera fácil es simplemente eliminar con la tecla de borrar. Lo mismo para el final. Audition. Me vengo aquí, hago un zoom, veo que la N de Audition termina aquí, pues me vengo y selecciono todo. Uy, me he quedado corto, ¿qué podría hacer? Pues fíjate que en la parte del tiempo del archivo no tendría que volver a seleccionar desde el principio. Si simplemente quiero ampliar esa selección, lo que puedo hacer es este cabezal de arriba, este de aquí arriba, moverlo. Y este también es la entrada y la salida de la selección. Puedo moverlo donde yo quiera. Y entonces ya borrar. Y ya tendría este corte de audio. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube. Y puedo ir escuchando a ver si hay algo raro. Yo ya he localizado cosas raras por aquí. Por ejemplo, fíjate, no sé si ves esto de aquí. Esto de aquí es un chasquido. Esto es bastante divertido porque le das a reproducir en bucle y como estamos hablando de nada, de menos de un segundo, pues hace este redoble. Pero ese redoble ya me está diciendo que es un chasquido. Entonces tengo varias opciones. Una es eliminarlo y entonces voy a modificar esa pausa.
pero otra es atenuarlo y simplemente el tiempo es el mismo, el ritmo es el mismo, pero el chasquido desaparece. Es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas. ¿Por qué me gusta a veces hacerlo así en vez de eliminar esa parte? Porque si no, la locución se convierte prácticamente en un robot. Está muy editada, está poco natural, como en muchos vídeos de YouTube o de Instagram, en los que la locución es tan rápida, el speech es tan rápido, que está muy cortado y editado y no hay respiración, no hay nada y queda muy artificial. Es muy lenguaje narrativo de YouTube, pero para una locución de radio, de podcast, ese tipo de cosas, el ritmo tiene que ser natural, o al menos yo lo creo así. Te recomiendo que conserves esas pausas que también son importantes en una locución. Otra cosa que podemos hacer en esta grabación es cortar, copiar, pegar y podemos incluso pegar en archivos nuevos, que si trabajas en el mundo de la radio o de los reportajes para podcast y demás, está bastante bien, porque ahora te voy a explicar cómo se hace. Te permite sacar cortes de una locución mucho más amplia, de a lo mejor minutos, media hora, una hora, y sacar esas partes que a ti te interesan y aislarlas en un archivo nuevo de manera muy rápida. Por ejemplo, si yo me vengo aquí y cojo esta última frase, Adobe Audition. Voy a hacer una cosa primero, que es amplificar un poco todo. Adobe Audition. Yo la he seleccionado y la quiero copiar. Si la quiero copiar, me voy a edición, copia. O bien comando C, como estás viendo aquí en Mac, o control C en PC. Apréndete, si no te lo sabes ya, porque es uno de los comandos de toda la vida, pero apréndete ese comando porque también tu flujo de trabajo lo va a agradecer. Entonces yo copio esto y ahora le digo dónde lo quiero pegar. ¿Dónde lo va a pegar? Donde yo tenga el cabezal de reproducción. Si me voy aquí al final y le doy a edición, pegar, lo va a pegar a continuación. Si yo me hubiera ido aquí en medio y le diera a edición, pegar, me lo coloca aquí en medio. Imaginemos que yo no quería esto y me he equivocado. Pues como todos los programas, tiene la maravillosa función de deshacer. O, en este caso, comando Z o control Z. Y deshace los pasos que tú hayas ido haciendo. Entonces, si has hecho varios pasos, pues simplemente control Z, control Z y control Z y ya está. No hay ningún problema, no te preocupes. También está la edición rehacer, que es, no, pues que al final sí me gusta. Pues lo puedo volver a colocar ahí. O sea que podéis hacer lo que queráis con deshacer y rehacer lo que acabo de hacer. Pero imagínate que lo que quieres es ya no colocarlo a continuación, lo quieres pegar en otro archivo. Pues lo seleccionas, lo escuchas, Adobe Audition, Adobe Audition. Y si eso es lo que quieres, puedes hacerlo con edición o puedes hacerlo con el botón derecho, que es mucho más rápido. Clic derecho y le dices copiar en nuevo. O bien por aquí tienes copiar y pegar en nuevo. Le das y ya lo tienes en un archivo nuevo, totalmente diferente al que ya tenías. Y aprovecho esto para que más de uno habrá pensado, vale, ¿y dónde está el archivo antiguo? ¿Me lo he cargado? ¿Qué ha pasado con él? No hay ningún problema. Si te fijas, en la interfaz, nosotros en editor tenemos todo lo que tenemos abierto. Entonces, este se llama sin título 8 porque aún no lo hemos guardado, eso es importante. Y si clico aquí en las tres rayitas, estos son todos los archivos. A veces la lista es interminable, pero estos son los archivos que yo tenga abiertos. En este caso tengo prueba de audio de Audition, que si le clico lo tengo aquí, lo tengo a salvo. Y aquí el nuevo que yo he generado con lo que acabo de pegar. Adobe Audition.
Entonces, si estás haciendo, por ejemplo, un reportaje o un boletín informativo de radio y necesitas sacar cortes de una declaración, una rueda de prensa que es larguísima, pues, hombre, se supone que lo que deberías haber hecho es tomar notas de los tiempos en tu grabadora y luego puedes ir directamente a esos tiempos. Y si tu grabadora lleva marcadores, que es una cosa que veremos más adelante, esos marcadores también te los va a respetar Adobe Audition. Cuando tú tengas un corte a tiempo real, le das a Mark en tu grabadora y entonces en el archivo está haciendo como una pequeña marca, y cuando abras ese archivo en Audition vas a tener esas marcas en la forma de onda fuera, en la parte de arriba, en la parte de tiempo, vas a tener unas marquitas para localizar rápidamente esos cortes que quieres copiar y pegar en un archivo nuevo para que los guardes y los puedas trabajar de manera individual. O sea que es bastante maravilloso en ese sentido. Estamos hablando de estos botones del panel de transporte anteriormente y bueno, pues te decía que tenía los controles básicos, no me he parado demasiado, play, stop, grabar, etcétera, y el de bucle. Bueno, tiene alguno más, como por ejemplo este y este. Es decir, si yo estoy reproduciendo en cualquier parte, y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender y quiero ir justo al principio, en vez de tener que moverme por aquí, simplemente le doy a este botón de aquí y voy justo al principio. Y si quiero ir al final de mi archivo, le doy al contrario y voy al final. Luego tenemos este de aquí, que bueno, en un momento dado yo no lo uso demasiado, pero en un momento dado te puede venir bien. Imagina que lo que quieres es suprimir una parte, como por ejemplo esto. Ya sabes que si yo le doy a play, canal de YouTube, canal de YouTube, canal de YouTube, solo se reproduce la selección, pero imagina que quiero hacer justo lo contrario. Entonces, ahora yo me vengo al principio. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del que están intentando aprender Adobe. No sé si te has fijado, pero lo que he hecho es justo lo contrario, saltar esa selección, omitirla, como si no estuviera. Y así puedo ver también si voy a suprimir algo, cómo va a quedar sin ello. Y amigas del que están intentando Nada, muy sencillo. Lo puedes, ya digo que lo puedes activar y desactivar también en cualquier momento. O sea que, bueno, pues esos son los botones amigas básicos del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de... Si quieres ir avanzando a tiempo real o bien sin estar reproduciendo de audio pues con para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando... Nada que no puedas hacer, en todo caso, con el propio cabezal de reproducción. Si te vienes aquí, a mano también lo puedes hacer. Una vez tenemos nuestro archivo ya preparado, podemos guardar. Pero antes estoy pensando, te voy a enseñar una cosita que estoy viendo por aquí, que iba a enseñarte en el multipista, pero ya te lo adelanto. Imagínate que quieres hacer lo que se llama un fade in o un fade out en tu corte. Es decir, que entre poquito a poco el volumen de 0 hasta el volumen máximo y que luego se desvanezca. Pues es muy sencillo, se puede hacer de muchas maneras, pero Audition ya nos da una manera muy sencilla. Si te fijas, en la esquina superior izquierda, pero también en la esquina superior derecha, tenemos esto. Esto es un fade in, es decir, es una línea, fíjate, que yo puedo arrastrar y hacia arriba o abajo decir cómo quiero que entre ese audio. Si de una manera más brusca, poquito a poco, en negativo, en positivo y en qué medida. Lo puedo hacer más sutil, no sé si lo aprecias, y también cómo quiero que termine. Lo puedo hacer así. Pero ¿por qué no lo he soltado? Porque en esta parte, si yo hago así, ya mi audio se queda así. Por eso a mí no me gusta demasiado utilizarlo aquí. Si voy a trabajar en multipista, me gusta más hacerlo en multipista porque todo lo que haga en el multipista luego lo puedo deshacer en cualquier momento, lo puedo modificar. Sin embargo, aquí si yo hago así y le doy a guardar, eso ya se queda así. Adobe Audition. Vamos a ponerle un fade out también para que lo escuches. Y quedaría así. Adobe Audition. Adobe Audition.
Entonces ya te digo, a no ser que estés muy seguro, muy segura de que quieres ese fade in o ese fade out, si vas a trabajar después en multipista, no es el archivo final, pues yo no lo aplicaría aquí y lo guardaría y lo aplicaría a posteriori. Ahora bien, como te decía, imagínate que vas a sacar unos cortes para un boletín informativo de radio y la declaración la han hecho en un sitio muy ruidoso, con sonido ambiente o con más gente hablando. Entonces sí que cortes de raíz ese audio es bastante molesto. Aquí hay un silencio al principio y al final y no pasa nada, pero en radio sí que suena un poquito molesto. Entonces es interesante que apliques un fade out y un fade in para que ese ambiente, muy cortito, pero ese ambiente entre y salga y no lo haga de manera brusca. Por lo menos es un consejo que yo te doy porque a mí me suele ir bien de esa manera. Si no, pues simplemente no lo apliques. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es guardar el archivo. Para guardar el archivo, como en cualquier programa, vamos a ir a archivo y vamos a ir a guardar o a guardar como. En este caso, como no hemos guardado, si se nos olvidara y le diéramos a cerrar, ya nos diría si queremos guardar los cambios. O sea que, para si somos un poquito despistados, si no, en guardar como, pues creamos ese archivo y ya le damos una ruta dentro de nuestro disco duro. Si le damos aquí a sí, nos aparece la ventana guardar como. Y en esa ventana guardar como, yo le estoy diciendo ya el nombre del archivo. Si no lo he puesto al principio y lo he llamado sin título como el otro archivo, no pasa nada porque aquí le puedo dar un nombre de archivo. Ya me está diciendo la extensión del archivo, el formato. Y estos parámetros son importantes, así que no te pierdas ninguno. En ubicación, evidentemente, le tengo que decir dónde quiero ese archivo. En qué lugar de mi disco duro quiero ese archivo, en qué carpeta y demás. Yo te recomiendo que hayas creado carpetas previas para que todo esté muy ordenado y sobre todo cuando trabajemos en multipista te voy a enseñar cómo lo hago yo, pero luego te evita muchos problemas si ya has planificado una carpeta bien ordenada. Le damos la ubicación y esto es muy importante, el formato de archivo. En este caso me marca Audition, me marca por defecto Onda PCM. Pero si yo le clico tengo un montón de opciones. ¿Cuál es la correcta? Pues dependiendo de lo que tú necesites. Para que nos entendamos, Onda PCM es un archivo sin comprimir. Me lo va a guardar, como me estaba indicando, en WAV. Un archivo sin comprimir es un archivo, vamos a llamarlo puro. A máxima calidad, pero después tengo otras opciones. Tengo opciones como AAC, AIF, OGG. Hay algunos archivos de estos que pues, son archivos comprimidos de Apple y demás que te sonarán si te has descargado alguna nota de voz desde tu móvil, etcétera. Los más habituales son WAV y por supuesto, que todo el mundo lo conoce, el MP3. El MP3, para que nos entendamos, lo digamos de una manera muy fácil, tiene un peso de archivo 10 veces menor al WAV. Y tú dirás, bueno, pues entonces en MP3. No, porque todo tiene algo bueno y algo malo. Si yo guardo en MP3, lo que estoy haciendo es comprimir mi archivo. Estoy eliminando información, estoy quitándole un poquito de calidad. Un oído desentrenado probablemente no lo note, pero un oído entrenado sabe diferenciar entre un MP3 y un WAV. Y sobre todo si son mis brutos, son mis voces, cortes y demás, si me lo puedo permitir, tengo espacio de sobra y mi ordenador puede mover ese archivo, yo te recomiendo que guardes siempre en WAV. Ahora bien, si tu producto final, además de tenerlo en WAV, necesitas subirlo a una plataforma y esa plataforma te pone un límite de peso o te obliga a que sea en formato MP3, pues evidentemente yo lo que haría sería al terminar mi producción guardarla, exportarla en WAV y además exportar en MP3 y así tendría las dos maneras. Ahora, también hay un archivo por aquí que es el gran olvidado y que está bastante bien, que es el FLAC. ¿Por qué? Pues porque es un archivo que reproducen casi todas las plataformas y todos los reproductores. Es un archivo comprimido, como el MP3, pero comprimido, como su propio nombre indica, y lo ves aquí, sin pérdida. El MP3 es un archivo comprimido con pérdida. Y el FLAC es un archivo comprimido sin pérdida. ¿Qué quiere decir esto?
que es mucho mejor que el MP3. ¿Qué ocurre? Que el MP3 es el archivo más estandarizado en todas las plataformas, con lo cual es al final el que se ha hecho el rey de los formatos de audio, audio casero, digamos, estándar o de streaming. Sin embargo, ya digo, yo siempre guardaría en WAV y luego guardaría en MP3. Y ojo, en MP3 hay diferentes calidades también y las vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si yo en vez en WAV le doy a MP3, le doy a guardar, ya me ha cambiado el formato del archivo. Fíjate. Y aquí vamos a ver una serie de parámetros. Primero el tipo de muestra. Tipo de muestra ya me está diciendo 48.000 Hz, bien, en mono, que es como hemos grabado, y a 32 bits. Si yo al guardar quisiera cambiar alguno de esos parámetros, también podría hacerlo, no hay ningún problema. Y por lo que decíamos al principio, necesito una copia de archivo pero que sea mucho menos pesado porque la plataforma de turno me pone, por ejemplo, un límite de 5 megas. Y yo me paso, pues entonces puedo ir reduciendo un poquito la calidad de mi audio para ajustarme a ese límite de tamaño. Pero una de las formas más habituales es esta. En los ajustes de formato ves que pone MP3 192 kilobytes por segundo. ¿Qué es esto? Los kilobytes por segundo es también la velocidad de los bits, es decir, también tiene que ver con la calidad de codificación de ese MP3. Como todo, tiene diferentes opciones. Por explicarlo de una manera muy básica, cuanto más baja sea esa velocidad, esos kilobytes por segundo, pues menos pesará el archivo. Cuanto más alta, más pesará el archivo. ¿Qué ocurre? Que cuanto más baja, peor se oye. Y llega un momento que se oye directamente fatal. Entonces, siempre digo lo mismo. Dependiendo de para qué lo necesites, ajústalo. Y si no tienes problema, pues al máximo. Y dices, ¿constante o variable? Pues ahí está la cuestión. Constante, le estoy diciendo que quiero que me codifique ese archivo para que en todo momento tenga una velocidad de 320 kilobytes por segundo. En variable le estoy dando como cierta versatilidad para que en unos momentos sea 320, pero en otros, si no lo necesita, porque no hay apenas datos, pues vaya variando a otras calidades, a otras velocidades. Entonces, bueno, puedes elegir. Si yo te diría, trabaja siempre constante a 320 si te lo puedes permitir, si no, puedes ir jugando con estos parámetros. Pero en WAV también me da opciones, por ejemplo estas. ¿Ves? También puedo cambiar el tipo de muestra, mono, 32 bits, ese tipo de cosas. Y ya me está diciendo que quiero una onda sin comprimir en punto flotante de 32 bits. Y por último, ya me está estimando el tamaño del archivo y aquí lo que estoy teniendo, fíjate, vamos a ver la diferencia, 1,60 megas en WAV y si me voy a MP3, 204K. Pero si además esto se lo cambio, por ejemplo, a 96 y le doy a aceptar, es la mitad. Si en vez de 96 me voy a 320, pues estamos en 340. Ya digo, depende de lo que tú necesites. Los archivos vamos a llamarlos maestros o archivos clave, esos brutos importantes, yo siempre los guardaría en WAV para trabajar con ellos a la máxima calidad. Y luego siempre exportaría, haría dos exportados, uno en WAV y uno en MP3. Y la última pestañita que tenemos aquí es incluir marcadores y otros metadatos. Los marcadores es lo que te indicaba, esas señales que tienes a lo largo del tiempo de tu audio que sirven simplemente para saber dónde empiezan ciertas partes, para marcar un momento determinado. No afecta al audio, pero si yo abro el archivo puedo ver tus marcadores sin ningún problema, o tú puedes ver los míos, como ha hecho por ejemplo la grabadora. Si yo le doy al botón de mark mientras estoy grabando para quedarme con un titular o con una frase que es sobre la que yo quiero trabajar, o una toma buena o algo así, y la puedo encontrar dentro de un audio de incluso horas, o puedo hacerme varios marcadores por capítulos, etcétera. Aquí los respetaría. Y otros metadatos, los metadatos pues ya sabes que es información
información que lleva incluida el archivo, el propio archivo. A veces es interesante y a veces no, porque por ejemplo en esos metadatos está pues con qué ordenador has trabajado, con qué programa, quién es el dueño o la dueña de ese equipo, que queda como autor, etcétera. Y a veces en ciertos programas, en ciertos software, por ejemplo de DJs, etcétera, lo que queremos ver es el título de la canción o el título del corte que nosotros le hemos dado por el nombre de archivo, y si no lo hemos hecho bien, pues al final lo que nos van a saltar son los metadatos y todo el rato vas a ser tú o la página web desde la que has descargado un audio, etcétera. Es decir, que vas a tener ahí un montón de información que no te interesa. Si simplemente quieres el nombre de archivo, que es este de aquí, pues para asegurarte desactivas los metadatos y ya está. Le das a aceptar y ya tendrías tu archivo guardado. Ahora me dice, contiene marcadores no guardados y otros metadatos. Si se continúa con el almacenamiento se perderán los cambios. Seguro que desea continuar. Voy a enseñarte otro aviso que te va a hacer Audition. Le diríamos que sí, ya está. Si tú guardas en MP3 te va a avisar también. Te va a decir, el archivo contiene marcadores, no sé cuántos. Ok, y además te dice, estás guardando con un formato comprimido con pérdidas. Puede que desee conservar una copia de seguridad del archivo original, lo que estábamos hablando. Si le das a MP3 ya te está avisando que estás guardando con una calidad de audio mucho menor de la que podrías. Entonces siempre en WAV y luego ya si quieres una copia en MP3. Le damos a OK y ya tenemos nuestro archivo guardado y cerrado. Y por ejemplo, le damos archivo cerrar y nos va a avisar. ¿Desea guardar los cambios? Pues en este caso no, porque no me sirve para nada, y cerraríamos y ya tendríamos los archivos que nosotros deseamos guardados. Bien, pues continuamos con más herramientas y más funcionalidades de este programa Adobe Audition. Como decíamos al principio, el programa de audio por excelencia de la suite de Adobe. Si te está gustando este tutorial, si te está funcionando, te está viniendo bien para aprender ciertas cosas que no sabías de Audition, sí que te pido que, bueno, a cambio simplemente le des un like y te suscribas a este canal para que podamos seguir haciendo más tutoriales como este. Y una vez hemos visto todos estos controles, cómo guardar el archivo, cómo darle un formato adecuado, también una calidad adecuada, ahora lo que vamos a hacer es aplicar algunos efectos, que puede parecer lo más divertido, pero también esos efectos son muy interesantes para producir un audio mucho mejor, para crear efectos, para darle más personalidad, para hacer un diseño sonoro correcto, o en música, por ejemplo, pues para aplicar reverb a una voz, a un instrumento, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, para aplicar compresiones y pues también podemos ecualizar y mucho más. Y hay una cosa muy interesante que veremos después, que es limpiar el ruido, eliminar el ruido de una grabación, que es algo que te tienes que aprender sí o sí, porque te va a venir muy bien para cuando hagas tus grabaciones. Esto lo tenemos todo aquí en el menú de efectos, pero también en el bastidor de efectos. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, si yo utilizo cualquier efecto del menú de efectos, se va a aplicar directamente en mi audio. Si yo quiero aplicar, por ejemplo, un efecto a esta parte, yo me vengo aquí a la ventana de arriba, la ventana de efectos, y puedo utilizar cualquier efecto, invertir, revertir, silencio, generar ruido, generar tonos y amplitud y compresión con compresores, limitadores, un de-esser. Veremos algunos, no te preocupes si parece que te estoy hablando en chino. Un eco, un retardo, algunos filtros, ecualizadores, etcétera, etcétera. También efectos de reverberación, lo típico. Pero si yo lo hago, si yo aplico este efecto, por ejemplo, voy a hacer un play. Para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube. Para nuestros amigos y amigas del canal. Y le doy a aplicar. Para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando. Supongo, para nuestros amigos.
que notas la diferencia perfectamente, pero yo ya lo he aplicado en mi archivo directamente. Entonces a veces es preferible trabajar con el bastidor de efectos. Si no lo tienes, te vas a ventana y lo activas aquí, bastidor de efectos, o bien con el comando correspondiente. Entonces tú tienes aquí un listado en principio de 16 efectos que puedes aplicar a la vez mezclándolos en este archivo. Por ejemplo, imagina que yo quiero poner ese eco que hemos puesto antes, lo hago así, reproduzco. Y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Y una vez cierro, ya está aplicado. No sé si recuerdas antes que te decía que puedes probar, activar, desactivar. Esto es lo interesante del bastidor de efectos, que si yo hago doble clic en el efecto y bueno, pues no me gusta cómo suena o no me gusta cómo funciona con el resto de efectos, lo puedo modificar. Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender. Apagar, volver a encender, hacer una ecualización del eco, pero en todo momento yo lo activo y lo puedo tener ahí para modificar. También desde aquí lo puedo, con este conmutador, lo puedo apagar y encender en cualquier momento. Pero lo interesante de esto es que además puedo ir sumando cualquier tipo de efecto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una distorsión. Adobe Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender. Cualquier cosa, que como decía, una reverberación, cualquier cosa que tú quieras aplicar por aquí. Adobe Audition. Esta es. Lo vamos sumando. Estoy destrozando un poquito, como estás oyendo, pero lo vamos sumando. Creo que así es bastante gráfico, yendo al extremo, a lo bestia. Fíjate que yo tengo ya aquí 3 efectos mezclados. Bueno, pues ahora decido que quiero eliminar uno. Una prueba de audio para nuestros. O que quiero eliminar 2. Los amigos y amigas. O que quiero eliminarlos todos. Del canal de. Los puedo apagar y encender. O puedo aquí cambiarlo por otro efecto. O directamente eliminar el efecto. Y ya ese efecto que he aplicado desaparece. Puedo hacerlo con cualquiera de ellos y el efecto desaparece. Es lo más interesante, pero también hay algo muy interesante. Si yo me vengo aquí y, por ejemplo, tengo un efecto de reverberación y vamos a ponerle, antes le hemos puesto esta de Gran Salón, YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de audio. Se escucha claramente, pero luego tú, al final del bastidor de efectos, en esta parte, tienes algo muy interesante, que es el nivel de entrada y el nivel de salida. Cuando tú aplicas algún efecto, ecualizas, vas a tener un nivel de entrada, que es el del archivo, pero también vas a tener un nivel de salida, que a veces está más alto o más bajo que el de entrada. Y aquí te lo está marcando. Para nuestros amigos y amigas del para que canal tú puedas, de YouTube como ves, que están intentando modificarlo. Pero algo también muy importante. Imagínate que un efecto te gusta, pero tal vez se pasa un poquito, no quieres aplicarlo del todo, quieres quedarte ahí un poquito a medias. Pues esto es más o menos como cuando, imagínate que aplicas una capa de ajuste en un programa de imagen tipo Photoshop, pero luego juegas con la opacidad de esa capa. Pues esto es algo parecido. En audio se llama húmedo y seco. Si yo digo que está húmedo al 100%, quiere decir que el efecto se está notando, se está aplicando al 100%. Y seco quiere decir que no estoy aplicando el efecto. Vamos a verlo. Audio para nuestros amigos y amigas del canal. Ahí estaría húmedo al 100%, pero yo voy a bajarlo al 50%. Canal de YouTube que están intentando aprender. Como ves, ya tengo un poquito menos de reverb, y si lo pongo seco, Adobe Audition. Esta es básicamente tengo el original. Voy a moverlo para que lo veas en tiempo real. Una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal. Muy bien, pues ya lo puedo ajustar en la justa medida, nunca mejor dicho,
yo quiero, pero aún no está aplicado del todo, aún está de una manera virtual, porque aún está en el bastidor de efectos. Si yo quisiera aplicar ese efecto, es decir, que lo procese, como hemos hecho cuando lo aplicábamos desde aquí directamente, lo que tendría que hacer es simplemente darle a aplicar. Por cierto, que aquí puedo apagar y encender todo el bastidor de efectos para ver el original, es más o menos como dejarlo seco. Y aquí puedo darle a aplicar. En el momento que le dé a aplicar, lo va a procesar y ese efecto ya sí que se queda en el archivo de audio. De hecho, si yo le diera a guardar, si le doy aquí a guardar, me va a decir que los efectos del bastidor no se van a aplicar, a no ser que yo le dé al botón de aplicar. Entonces tenlo muy en cuenta. Cuando tú tengas efectos en un archivo de audio, si estás trabajando en forma de onda, no en multipista, esos efectos hay que aplicarlos después. Los puedes ajustar, pero tienes que aplicarlos después. Y aquí, como te decía, puedes ir sumando todos los efectos que tú quieras. Por ejemplo, este que es muy divertido, que a los niños les encanta, que es el desfasador de tono. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe. Suena mucho a dibujo animado, ¿verdad? Pero vas a ver que ahora vamos a hacer justo lo contrario. Va a sonar, no sé, como cuando te llama el malo de la película. De Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y... Ahí lo tenemos aplicado, pero recuerda, si yo le diera a guardar, hasta que no le doy al botón aplicar, no lo procesa, no lo aplica de verdad, y en seco y húmedo, amigas del canal de YouTube que están intentando aprender, puedo decir en qué medida se va a aplicar. Bien, ahora que ya conocemos un poquito el bastidor de efectos, vamos a hacer una de las cosas más importantes del audio, sobre todo en las voces, que es ecualizar. Eso que seguramente has oído y que le da un poco de miedo a todo el mundo, pero que, bueno, vamos a intentar, es todo un mundo el tema de la ecualización. Los ingenieros de sonido tienen unos trucos brutales, no nos vamos a meter ahí, pero sí que te voy a explicar muy básicamente lo que es la ecualización para que la puedas aplicar en tus grabaciones. La tenemos aquí en el bastidor de efectos, lo tenemos en filtro y EC de ecualización. Vamos a trabajar básicamente con ecualizadores gráficos y el ecualizador paramétrico. A lo mejor te echa un poquito para atrás si no sabes lo que es, pero vamos a ver la diferencia y ambos son bastante sencillos, los vamos a ver muy por encima. Tenemos ecualizador gráfico de 10 bandas, de 20 bandas y de 30 bandas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto viene un poquito de lejos. Si conoces algo de audio, sabrás que un oído humano sano siempre se ha teorizado y se dice que puede escuchar frecuencias desde las más graves a 20 Hz a las más agudas a 20.000 Hz. O sea, que de 20 a 20.000 cuando compramos un micrófono, unos auriculares, unos monitores, siempre viene su respuesta en frecuencia. Te dicen qué rango de frecuencias trabaja y cómo se comportan esas frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Pues cómo de fiel es comparándolo con el rango de frecuencias que puede oír el oído humano. Un oído humano sano. Hay que tener en cuenta que mientras crecemos, nuestra percepción del audio va cambiando, del sonido va cambiando, y el oído humano también, y va perdiendo propiedades. Es decir, una persona de avanzada edad oye mucho menos, pero una de las cosas que pasa es que oye menos frecuencias. Conforme vamos cumpliendo años, desgraciadamente, nuestro oído va perdiendo frecuencias y sobre todo vamos perdiendo frecuencias agudas. Hay tonos muy agudos que una persona de, por ejemplo, 70 años directamente no puede oír, aunque pueda mantener una conversación perfectamente. Entonces, las bandas, digamos que son los cortes en ese rango de 20 a 20.000 Hz. Lo vamos a ver de una manera gráfica muy clara. Y te lo voy a explicar con el más básico, que es el de 10 bandas. Esto es un ecualizador de 10 bandas. Y aquí tienes el rango de frecuencia.
de menos de 31 Hz y a partir de 16.000 Hz, 16 kHz. Entonces, esto básicamente es parecido a lo que nosotros oímos, es el rango de frecuencias. Las frecuencias son esos sonidos. Las frecuencias más bajas están a la izquierda, son los sonidos graves. Estos son los sonidos medios y a partir de aquí son los sonidos agudos. Izquierda los graves, derecha los agudos. Frecuencias bajas y frecuencias altas. Es así de sencillo, sin hacer, como dijo, ninguna teoría del sonido. Entonces lo vamos a probar con mi voz. Vas a ver cómo va cambiando. Si yo reproduzco... Esta es una prueba de audio para nuestros amigos. Esa es la grabación tal cual. Pero si yo enfatizo, es decir, subo estas bandas en este ecualizador gráfico en el que puedo seleccionar la banda, la frecuencia y simplemente subir y bajar. Y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. He subido las frecuencias graves, las bajas. Entonces, como ves, suena más grave. Audio para nuestros amigos y amigas de... Lo puedo mover así o puedo poner aquí un valor. Lo puedo hacer con el teclado y ponerle 0, que es el valor, digamos, original, el que teníamos de entrada. Entonces, yo me vengo aquí, le pongo 0 y volvemos justo al sitio de donde partíamos. Si hago esto con los agudos, que como decíamos son estos de la derecha, pasará exactamente lo mismo, pero al revés. Del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas. Bueno, creo que es bastante gráfico, nunca mejor dicho. Entonces, ya digo, aquí tienes los ecualizadores. Vamos a abrir, por ejemplo, el de 20 o el de 30 bandas. Y ves que no te dé miedo, es exactamente lo mismo, pero con más opciones intermedias. Es decir, cada fader es una banda. Y aquí llegamos ya a tonos mucho más agudos. Si decimos que un oído sano oye hasta 20.000 Hz, pues este llega un poquito más. Pero tenemos lo mismo, tonos graves, tonos medios y tonos agudos. ¿Cómo se suele ecualizar una voz? Pues depende del tipo de voz, es que es algo muy subjetivo y además nosotros siempre, yo suelo bromear en el estudio, digo que cada persona que se sienta en una mesa o que ecualiza una voz, la misma voz, cada persona la va a ecualizar de una manera. Por ejemplo, si tú a una voz le subes los tonos medios, para mi gusto va a sonar un poquito peor, pero sí que sus niveles van a aumentar. Y si haces justo lo contrario, es decir, bajas los medios, subes un poquito los graves, sus niveles van a bajar, pero la voz va a sonar más cálida. Entonces ahí depende de ti, depende un poco de ti. Yo te digo cómo suelo trabajar, cómo se suele trabajar. Algunos micrófonos ya tienen de entrada un filtro paso alto o paso bajo, high pass o low pass en inglés, seguro que lo has visto, y tienen un simbolito como de una línea ascendente que luego se estabiliza o al revés. Eso quiere decir que el propio micro ya te va a anular estas frecuencias de entrada o la propia mesa de mezclas. Suele estar estandarizado a partir de 80 Hz hacia abajo quiero decir hacia más grave, hacia la izquierda. Estos los suele anular. Hay mucha gente que lo hace directamente porque siempre decimos que en toda esta parte lo que vas a encontrar básicamente es ruido. Entonces ya no lo quiero, directamente de entrada ya no lo quiero. Puedes trabajar con un punto intermedio, pero sí que hay ciertas voces, sobre todo de chico y algunas de chica, que a mí me gusta enfatizar un poco en algunos graves, es decir, subo un poquito los graves. Para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Y bajo un poquito los medios. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del... Y subo siempre un poquito los agudos. Estos agudos también suelo encontrar bastante ruido aquí y los suelo atenuar. Amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Porque aquí le vas a dar calidez a la voz y aquí le vas a dar definición.
Entonces, bueno, pues algo así es una curva que yo suelo aplicar bastante. Si quieres hacer algo justo al contrario, si lo que quieres es, juguetear, puedes hacer efectos de teléfono, como por ejemplo subiendo los graves, los medios exageradamente. Por ejemplo. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que suena pues a teléfono, a radio antigua. Y luego aquí tienes, si le das a predeterminado, se te queda todo a cero como hemos hecho antes a mano. Y aquí tienes, bastantes efectos ya predeterminados que tú puedes ir probando. Fíjate, te hace pues algunas modificaciones sobre la marcha. Están intentando aprender Adobe Audition. Es ir probando, cuál te gusta más según tu voz o la voz o el sonido que estás grabando. Así de sencillo. Y siempre te recomiendo que estés reproduciendo, por ejemplo, algo así. Vamos a hacer algo un poquito más exagerado. A ver si me deja algo así y algo así. Prueba de audio para nuestros y que siempre compares amigos y amigas del canal de YouTube a ver si estás ganando o perdiendo, porque muchas veces pasas un buen rato ecualizando, el oído se acostumbra a escuchar esa ecualización, crees que está sonando bien y de repente das un play. Intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas y llegas a la conclusión de que está sonando peor en vez de mejor. O sea que siempre tocamos un poquito la ecualización, pero no es una cosa obligatoria y no es una cosa que haya que exagerar siempre. Es según tus intereses. Esto en cuanto al ecualizador gráfico, pero hemos visto antes por ahí que también tenías un ecualizador paramétrico. ¿Qué es un ecualizador paramétrico? Pues fíjate, es algo muy sencillo. Es más o menos lo mismo que el ecualizador gráfico. Tú tienes estos puntos, pero puedes ir también jugando con otros. Y lo que estamos haciendo, tienes el mismo rango de frecuencias, si te fijas en esta parte. Los tonos graves, los más bajos y los tonos más agudos, los más altos pasando por los medios. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos subiendo y bajando frecuencias. Lo que pasa es que lo estamos haciendo de una forma lineal, estamos haciendo una curva de ecualización. ¿Y cuál es la diferencia con un ecualizador gráfico? Pues que yo puedo tocar también el ancho de esta curva, de estas campanas. Por ejemplo, fíjate, si toco el ancho de el 1, la Q, la anchura, porque nosotros en el gráfico solo tenemos estos dos valores, frecuencia y ganancia, pero en el paramétrico tenemos este valor que es la anchura. Entonces yo puedo engordar esa curva o puedo reducirla al máximo convirtiéndola en un piquito, apenas un piquito. ¿Para qué sirve esto? Pues aparte de para hacer una ecualización mucho más fina, para mi gusto, y poder comparar de manera más rápida, del canal de YouTube que están intentando. Fíjate que aquí me reproduce los tonos principales predominantes de mi voz, pero si hay algún tipo de zumbido, chasquido, algún armónico, algo que no te está sonando del todo bien y que quieres eliminar, esta es una manera de hacerla. En cuanto tú lo localizas, te puedes mover una reverberación, algo que tú no quieres. Te puedes mover por toda la frecuencia, todo el rango de frecuencias y localizarlo. Intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros. Y como digo, puedes modificar ese ancho según quieras. Podemos ir haciéndolo sobre la marcha, fíjate. Amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Supongo que notas la diferencia cada vez que modifico algo. Pues esto es una ecualización paramétrica, es así de sencillo. Como digo, la principal diferencia sobre todo este rango de frecuencias, tú eliges la frecuencia, eliges la ganancia, igual que en el gráfico, pero además eliges la anchura de esa banda.
Básicamente eso, lo mismo. Compara, ve apagando, encendiendo el conmutador y así sabrás si estás ganando o perdiendo con esa ecualización. Otra de las cosas interesantes de este bastidor es que puedes combinar efectos, como decíamos, pero también, ¿por qué no? Puedes combinar ecualizaciones, puedes sumarlas y apagarlas y ver cuál te interesa más o, bueno, pues o si te interesa una combinación de ecualizaciones para eliminar algo concreto o algo así. Es más que interesante. Entonces, como siempre, que no te dé miedo utilizar las ecualizaciones y si están en el bastidor, recuerda que al 100% las estoy aplicando. Audition. Esta es una prueba de audio para nuestros amigos y al 0% en seco las estoy eliminando. Entonces siempre dices, me gusta pero un poquito menos. Siempre puedes aumentar la humedad de esa ecualización. Y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender y buscar un punto medio. Así de sencillo. Una vez sabemos cómo grabar, cómo ecualizar, te lo adelantaba hace un momento, vamos a aprender algo también muy importante en tus producciones de audio, y es eliminar el ruido, ese ruido que nadie quiere. Si no estás trabajando en un ambiente idóneo, sobre todo pues en el que hay algún ruido ambiente, a veces tienes un ruido pues de algún dispositivo, de alguna máquina. Yo me he enfrentado, por ejemplo, al ruido de un cañón de proyección, de sus ventiladores, el ruido, por ejemplo, yo lo estoy oyendo en este momento de un ventilador de mi portátil, o el propio ruido de la sala, y sobre todo el ruido que tienen internamente todos los equipos, todos los sistemas de audio siempre tienen un ruido. Y lo queremos eliminar, queremos que nuestro sonido suene lo más limpio posible. Bueno, pues lo podemos hacer de 1000 maneras y con plugins fantásticos como el Isótope de RX, que es fantástico, y algunos así. Pero si quieres hacerlo directamente en Adobe Audition, también hay maneras muy sencillas de eliminar un ruido. Ahora, recomendación, y me vas a ver hacerlo, cada vez que tú grabes, deja al principio y al final un silencio en el que no se oiga ni tu propia respiración, para que tengamos unos cuantos segundos de ese ruido continuo, de ese ruido del sistema, ruido ambiente, porque así vamos a tener ese ruido aislado y lo vamos a poder localizar y eliminar mucho más fácil que si tenemos que encontrarlo entre palabras. Es simplemente un consejo, lo puedes aplicar o no, pero yo lo suelo hacer así siempre. Y ahora, si te parece, vamos a hacer una grabación y vamos a eliminar ese ruido. Vamos a comprobar el hardware de audio. Siempre que vayas a hacer una grabación, vete a preferencias, hardware de audio. Aquí tenemos el micro USB que voy a utilizar y en la entrada, recuérdalo, y marco la salida, que en este caso es un dispositivo virtual. Una vez tenemos claros nuestros dispositivos, tanto de entrada como de salida, vamos a realizar la grabación. Como digo, siempre dejando unos segundos de silencio. Esta es una prueba de audio para eliminar el ruido de este tutorial de Adobe Audition. Bien, ya tendríamos aquí nuestra grabación en bruto, como hicimos al principio. Esta es una prueba de audio para eliminar el ruido de este tutorial de Adobe Audition. Como ves, como te decía, hemos dejado este silencio aquí y este silencio aquí. Si nosotros hacemos zoom, yo estoy en un ambiente bastante silencioso y no hay un ruido ambiente demasiado grande. Pero aún así siempre hay algo. Si yo lo amplifico, evidentemente ahí tengo el ruido. La suerte es que cuando es un ruido constante es muy fácil de eliminar. Y con Audition hay dos maneras, una rápida y otra súper rápida.
La súper rápida es la que yo no suelo utilizar, no me gusta demasiado cómo funciona, pero es verdad que es muy rápida y la que suele utilizar casi todo el mundo al principio. Si te vas al bastidor de efectos y te vas a reducción de ruido, tienes eliminar ruido. Entonces tienes aquí la ventana de este procesador en la que, bueno, yo reproduzco. Esta es una prueba de audio. Me marca lo que está sonando, en qué frecuencias, y aquí yo puedo decirle que ese procesador trabaje sobre todas las frecuencias, sobre las inferiores, recuerda las graves, sobre las medias, en las inferiores y en las altas, o bien sobre las altas. Ahí depende también del sonido, puedes ir escuchándolo en tiempo real. Esta es una prueba de audio para eliminar el ruido. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú elimines el ruido, pero lo hagas al mínimo, porque lo que estás eliminando también son ciertas frecuencias de, por ejemplo, tu voz, del audio. Entonces estás modificando el sonido, digamos que eliminando el ruido estás eliminando otras cosas que sí querías, y llega un momento que si te pasas la voz cambia, y cambia tanto que suena enlatada, suena como un robot, y no te recomiendo que exageres en ese sentido. Por ejemplo, esta es una prueba de audio para eliminar el ruido de este aquí tutorial. Ya se nota bastante el cambio. Esta es una prueba de audio. ¿Por qué? Porque una vez tú le dices a Audition en qué frecuencias quieres que haga énfasis, luego le tienes que decir qué porcentaje, qué cantidad de procesado, de reducción quieres aplicar. Y aquí tienes, como siempre, la ganancia que vas a tener en la salida, que a veces también se suele reducir un poquito y que tú puedes ajustar ahora o ajustarla después. Pero tenlo en cuenta, que tienes que ir jugando, reproduciendo, de manera que si ese ruido tú lo estás escuchando de manera clara por tus auriculares o tus monitores, pues elegir en qué frecuencias y elegir también la cantidad muy poquito a poco. Esa es la manera ultra rápida para eliminar ruido. Y ahora hay una rápida, vas a tardar al final 2 segundos más, y a mí me parece más efectiva, y es capturar el ruido. Al principio hemos dejado estos segundos de silencio y al final también. ¿Para qué nos van a servir? Porque esta manera rápida pero más efectiva sirve sobre todo para capturar el ruido concretamente que queremos eliminar, y lo podemos hacer de manera muy sencilla. Con la herramienta de selección simplemente seleccionamos la parte que nosotros consideramos que es ruido, con la que le decimos a Audition: esto de aquí es lo que no quiero. Como tenemos silencio de sobra, tenemos una gran muestra, pero a veces nos tenemos que apañar con cosas así. Podemos, si no hay respiración, no hay una palabra, pero sí que hay ruido, tenemos que ir buscando entre palabras y conformarnos con estos espacios. Que como ves apenas suena, es un ruido muy bajito, pero aquí lo está marcando en los niveles. ¿Qué puedo hacer? Simplemente capturo el ruido y me puedo ir a efectos. Vamos a hacerlo de la manera lenta, como siempre. Capturar impresión de ruido. O bien puedo darle a mayúscula, la tecla Shift, mayúscula P, y le estoy diciendo lo mismo, que capture ese ruido. Audition me va a decir que esta selección se va a capturar y que va a ser la impresión de ruido, la mezcla que va a utilizar para aplicar el efecto, la muestra que va a utilizar para aplicar el efecto. Ya le doy a aceptar, y entonces aquí es importante. Ahora tengo que seleccionar todo. La manera rápida de hacerlo es doble clic, porque me va a aplicar esa reducción en toda la selección. Vuelvo a efectos, vuelvo a reducción de ruido, y aquí tengo reducción de ruido, proceso. Al darle clic me abre esta ventana, yo puedo reproducir. Esta es una prueba de audio y simplemente tengo que tocar un par de parámetros, los importantes. Como siempre digo, no nos liemos, puedes hacer mucho más, pero fíjate, yo aquí estoy diciéndole en qué porcentaje quiero reducir el ruido, o bien al 100%, como ves, el ruido
son esas muestras, esos puntitos a través de las frecuencias que está procesando. O bien al 0% que no estaría haciendo nada. Con lo cual, pues hay que ir probando. ¿Hasta dónde? Justo hasta el momento en el que dejamos de escuchar el ruido. Podemos avanzar un poquito más, pero si nos pasamos, volvemos a lo mismo. Estaríamos eliminando frecuencias que sí que queremos y estaríamos modificando el audio original. Y el siguiente parámetro es decirle en qué medida queremos reducirlo. ¿Cuántos decibelios queremos reducirlo? Como si fuera un fader, como si fuera una perilla de ganancia. Y le estoy quitando ganancia, le estoy diciendo en qué cantidad y le estoy quitando ganancia. Entonces simplemente tengo que jugar con estos dos, ¿vale? Simplemente reducir, aumentar los decibelios que yo quiero quitar y le daría a aplicar. Procesa, en este caso ha tardado muy poquito porque es un audio muy leve, y ya tendría pues ese ruido eliminado. Fíjate en los niveles, que antes sí que marcaba aunque fuera un poquito, y ahora ya no está marcando nada porque he eliminado ese ruido. Y si hago zoom aquí pasa exactamente lo mismo, es mucho más limpio. Como ves, aquí aún hay ruido, aún podría hacer una captura de nuevo, que recordamos, mayúscula P, Shift P, le hago la captura, reduzco, selecciono todo y entonces me voy y hago también control mayúscula P, que es el atajo de teclado, o comando mayúscula P, que es el atajo de teclado para esta ventana, o bien lo busco en la ventana de efectos, en el menú de efectos. Y aquí hago lo mismo, reduzco ese ruido, le doy a aplicar, ruido de este, y ya le he dicho que aquí no quiero ese ruido y ya lo he limpiado. Y tengo esto pues con un sonido mucho más puro. Esta es una prueba de audio para eliminar el ruido de este tutorial de Adobe Audition. Ya habríamos eliminado el ruido de una manera totalmente efectiva, con lo cual ya podemos modificar nuestro audio en bruto y guardar como hemos hecho en capítulos anteriores. Así de sencillo ya tendríamos un audio bastante limpio. Estamos casi terminando esta primera parte del tutorial de Adobe Audition para que te vayas soltando con el programa y lo puedas utilizar para tus próximas grabaciones. Lo que vamos a hacer a continuación para terminar es hablarte de la compresión. Ya te he hablado un poquito de algunos de los efectos que Adobe Audition ofrece para transformar y ajustar a tu gusto tu audio. Pues uno muy importante y que, bueno, yo utilizo bastante es la compresión. Lo más importante es que entiendas perfectamente qué es la compresión de audio. Es un concepto al principio un tanto complicado, pero que en realidad se basa en el principio de controlar la dinámica de un audio. Reduce la diferencia que hay entre los sonidos más suaves, más bajos, y los sonidos más fuertes, los que suenan un poquito más altos, los que tienen más amplitud. Es decir, esta diferencia que por ejemplo ves aquí de estos sonidos, estos picos en la forma de onda, y esta diferencia de estos sonidos más suaves, que como ves tienen mucho menos nivel, están más o menos en menos 15 decibelios y estos llegan incluso a menos 3 decibelios, pues lo que haríamos con la compresión es reducir esa diferencia que hay de uno a otro. Para que lo entiendas perfectamente, es similar a si imagínate que estos son personas, y hay un meme muy gracioso que me gusta bastante, que lo explica muy bien. Estos son personas que están dentro de una habitación y tienen diferentes alturas, unas personas muy altas y otras más bajitas. Imagínate que a estas personas las metemos todas en una habitación con un techo mucho más bajo que ellos, pues tendrán que agacharse, ¿verdad? Tendrán que de alguna manera agacharse la cabeza. Pues básicamente eso es lo que hace la compresión de audio con
esta forma de onda. Lo que va a hacer es todas estas partes que son mucho más altas, digamos que, como su propio nombre indica, las va a comprimir, va a hacer que se agachen y que el rango dinámico que hay entre la dinámica que hay entre las partes más suaves y las partes más fuertes se reduzca. ¿Dónde encontramos la compresión de audio en Audition? Pues fíjate, si nos vamos al menú de arriba, a la ventana efectos, tenemos aquí amplitud y compresión. Y aquí vas a encontrar varios efectos muy interesantes de amplitud y compresión. Uno, evidentemente, es amplificación, lo que veníamos haciendo hace un momento con esta perilla que hay en el centro de los archivos. También lo podemos hacer dándole un valor determinado si nos vamos a amplificación. También tenemos un deesser que es un efecto bastante interesante, sobre todo para atenuar ciertas partes de la voz y de la pronunciación una vez lo tienes grabado, lo tienes en vacío, y ciertas partes que son molestas, como algunos seseos y demás, te va a ayudar a reducirlos. Tienes también pues muchos efectos dinámicos, normalizaciones, compresor de una sola banda, compresor multibanda. Vamos a ver poquito a poco algunos de ellos. Bien, una vez estamos en la pantalla de efectos, vamos a irnos a algunas de las compresiones de los efectos de compresión más sencillos que tiene Adobe Audition. Ya digo que es una cosa que puede parecer un poquito complicada. Si es verdad que si te estás iniciando en el audio, te estás iniciando en Adobe Audition, pues al principio esto te puede dar un poquito de miedo. Pero te invito a que investigues, indagues sobre ello, porque te van a venir muy bien en ciertas ocasiones. De momento nos vamos a ir a amplitud y compresión y vamos a coger uno muy sencillo que es el compresor de una sola banda. Aquí vas a tener los parámetros más sencillos de un proceso de compresión. Vamos a ver unos cuantos, que no te dé ningún miedo. Por ejemplo, tenemos lo primero, el umbral, que si lo tienes en inglés o en algunos otros programas lo vas a tener en inglés, se llama threshold. Ese umbral es el control que establece, digamos, el nivel de volumen a partir del cual se activará la compresión. Recuerda que el límite de nivel es 0 dB, entonces ahora mismo, como está en 0 dB, no estaría haciendo ninguna compresión sobre nada, porque nada está por encima de 0 dB. Lo más alto, lo más fuerte que tenemos, como puedes comprobar, está en menos 3 dB, en menos 3 decibelios. Pero si yo a esto le aplico un valor, por ejemplo, de menos 10 dB, lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí de manera numérica. Puedo teclear menos 10 dB y ya lo tendría por aquí. Entonces, lo que va a hacer es, digamos, que nuestro techo va a estar más o menos por aquí. Y todo esto, que es mucho más fuerte, que tiene más amplitud, pues va a bajar, o mejor dicho, no va a sonar por encima de esos menos 10 dB. Estamos limitando la dinámica de este archivo a esa cantidad, menos 10 dB. Lo siguiente que tenemos es la proporción o el ratio. Te lo vas a encontrar como ratio en algunos programas también. Digamos que el ratio controla cuánta compresión se va a aplicar. Lo habitual es un valor, por ejemplo, de 2:1. Ves que yo puedo aquí subir esa proporción, 2:1, 3:1, 4:1. Si por ejemplo yo pongo 2:1, va a significar que si el sonido supera el umbral en 2 decibelios, solo se permitirá 1 decibelio adicional. No sé si me entiendes. Estoy como dividiendo lo que está aplicando. Algo así. Y luego tenemos otro tipo de valores, como por ejemplo es el ataque. Además del umbral y el ratio, pues también puedes controlar lo que se llama attack o lo que se llama release, el lanzamiento. El ataque determina cómo de rápido comienza la compresión después de que el sonido supere ese umbral, ese límite que le hemos puesto. Mientras que el release dice lo rápido que se va a detener la compresión una vez el sonido vuelva a bajar de ese umbral. No sé si me has entendido. Es como al principio y al final.
cómo de rápido se va a activar y cómo de rápido se va a desactivar según el umbral que nosotros le hemos puesto al sonido. Otra opción que me da Audition en amplitud y compresión es un compresor multibanda. ¿Qué quiere decir eso? Si recuerdas, la ecualización teníamos diferentes bandas, dependiendo de si eran sonidos más graves, medios, agudos. Son las frecuencias entre 20 y 20.000 hercios, o en este caso 10.000 hercios, que recuerda si el oído humano siempre oye entre 20 y 20.000 hercios teóricamente. Entonces lo que hace es dividirte todo el espectro en 4 bandas. Dentro de esas 4 bandas, los muy graves, graves medios, medios y agudos, lo que hace es aplicar la compresión a tu gusto. Como ves, proporción 2:1, la puedo variar, ganancia, umbral, ataque y lanzamiento. Yo puedo modificar todos esos parámetros, pero en vez de hacerlo en toda la banda, lo hago simplemente en unas partes. Entonces simplemente lo que podemos hacer es tocar el umbral, ganancia, proporción, ataque, lanzamiento, pero separado en bandas de frecuencia. Y luego hay uno un poquito más bestia, que es el limitador forzado. Hay muchos más, ¿eh? Yo te invito siempre a que los vayas trasteando sin ningún problema. Luego es tan sencillo como deshacer. Si no trabajas con el audio original, además no puede pasar nada. Que si no te lo he comentado al principio, que creo que sí, pero el consejo es que cuando tengas un audio importante, pues tú el bruto, que le llamamos, es decir, la grabación original la tengas a buen recaudo, hagas una copia y sobre esa copia sea sobre la que siempre trabajes. En este caso vamos a probar lo de el techo, la forma más gráfica de aplicar ese techo que te comentaba al principio. Por ejemplo, sabemos que esta parte tiene un pico que está en menos 3,5 decibelios. Si yo le digo en efectos, amplitud y compresión, limitador forzado, que se vaya, por ejemplo, a menos 10, a ver si lo ajusto aquí. Si no, pues lo hacemos con el teclado, como hemos hecho antes. Le doy a aplicar y fíjate, ha recortado todo con un límite de menos 10 decibelios. ¿Ves? Tengo aquí menos 9 y todo como si... La forma más gráfica de contarlo es como si nuestra forma de onda fuera un césped y le hemos pasado la cortadora de césped y lo que hemos hecho es decirle qué altura queremos que tenga ese césped. Pues es algo parecido. Si yo ahora hago así... Amigos y amigas del canal de YouTube que están intentando aprender, puedes ver aquí en el búmetro que el límite está exactamente en menos 10. amigas del canal de YouTube que están intentando aprender Adobe Audition. Parte buena de este efecto, que es muy sencillo de controlar. Parte mala, pues que estamos eliminando la dinámica, que es algo también muy bonito en el audio. Podemos corregir ciertas cosas para que no se vaya de madre, no tenga muchos altibajos. Por ejemplo, cuando escuchas un podcast y hay demasiados altibajos entre la voz, la música, tienes la sensación como oyente de que tienes que estar subiendo y bajando el volumen para que o bien no sea molesto o bien poder enterarte de lo que están diciendo, pues ahí también hay un problema de dinámica, de mezcla. Lo veremos más tarde, pero una de las formas de hacerlo es con una compresión, es decir, yo no quiero perder dinámica, pero sí que le pongo un límite por lo alto para que eso no se vaya de madre en cualquier momento y sepa cuál es el volumen máximo, el nivel máximo que va a tener mi audio. La forma más bestia de hacerlo es con este limitador forzado. Yo te recomiendo que no te pases utilizándolo, porque ya digo, es como cortar el césped, pero luego ya no se puede recuperar una vez has guardado. Sin embargo, con el bastidor de efectos puedes ir seleccionando por aquí pues algunos efectos con los compresores que hemos visto hace un momento, algunos elementos de dinámica y demás, pero sí que puedes darle, si recuerdas, una mezcla más seca, más húmeda y puedes modificarlos en cualquier momento y me parece una forma más segura de trabajar. Si no has entendido muy bien lo que es la compresión, simplemente quieres recortar un poquito el nivel de los audios cuando se van un poquito de madre, como pasaba con este, pues
limitador forzado puede ser una buena manera. Aunque no es la más profesional, sí que es cierto que es la más sencilla. Bien, y simplemente con este último consejo lo que vamos a hacer es cerrar la primera parte de este tutorial de Audition. Yo me despido y te invito a que veas la segunda parte, porque ahora vamos a trabajar en la versión para mí más profesional, más versátil, más chula de Adobe Audition, que es la versión multipista, con la que vas a poder editar, pero vas a poder mezclar, montar audios unos encima de otros y vas a poder exportar todo eso de una manera profesional. Así que solo me queda decirte que le des un like si te ha gustado, que te suscribas para estar atenta de todo lo que ocurre en el canal y por supuesto no te pierdas en breve esa segunda parte en la que ya con todo lo que hemos aprendido en esta primera, con el multipista vas a ver cómo puedes hacer cosas increíbles en cuanto a audio se refiere con Adobe Audition. ¡Hasta luego!